Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Ya estamos listos para comenzar el día, ya tomaron un café o ya están yendo a trabajar. Para hacer más o menos esta mañana tenemos un tema muy especial del que vamos a hablar, sobre el arte. Y en específico en uno de los movimientos más importantes que nació en los Estados Unidos, el expresionismo abstracto. Aquel que nace después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Revolución Industrial, aquel que está característicamente definido por formatos muy grandes y trabajados a base de óleo. Esta corriente busca expresar de manera libre los sentimientos del autor, que estuvieran plasmados en pinturas que pueden significar a los ojos de las personas muchas cosas, ya que sus títulos no son nada relacionados con aquello que está pintado. Como dato curioso, se dice que el expresionismo fue financiado por la CIA. Y a continuación vamos a hablar de los dos más importantes artistas de la época, Jackson Pollock y Matt Rothko. Para esto tenemos dos invitados muy especiales. Uno es Fernando Santos y el otro Javier Martínez. Buenos días, un gusto estar aquí. Lo mismo. Bueno, para introducir a nuestros oyentes y hablar sobre este movimiento, ¿podrían ustedes contarme un poco acerca de la vida de estos artistas? ¿Quiénes eran? ¿Cómo era su vida? ¿Qué hicieron? ¿De dónde eran? Al fin y al cabo, el arte nace de la vida y de todas sus circunstancias. Me imagino que ustedes están informados y a los oyentes y a mí nos gustaría mucho escuchar sobre esto. El día de hoy vamos a comenzar con uno de estos dos artistas, Jackson Pollock. Exactamente, Andrea. Todo lo que tú dices es muy cierto. Si se me permite, diré que Pollock comenzó a trabajar en el arte a mediados de sus 20 años, puesto que ahí, más o menos en la década de los 40, estaba trabajando en un programa del gobierno americano llamado el World Progress Administration, en el cual él lo que hacía era pintar bajo diferentes escuelas, como lo fue la influencia de Picasso, el surrealismo y el psicoanálisis junguiano. Todo esto él lo hizo gracias a su alcoholismo, pues él pintaba buscando abandonar este vicio. A lo largo de su carrera creó la técnica del dripping, que consistía en gotear la pintura desde un recipiente, con el fondo agujereado, que el pintor sostenía en la mano o bien, en menor medida, desde un palo o una espátula. De esta manera, pintar ya no era algo que solo se hacía con la mano, sino con un gesto de todo el cuerpo. Esa técnica además se le facilitaba a los que trabajaban en este formato, ya que trabajaban en grandes obras. Bueno, yo quiero que me digas, me cuentes cómo eran las obras de este autor, características, cuáles eran las más importantes. Como te acabé de decir, en la mayoría de sus obras usó la técnica del dripping y además la mayoría eran de formatos grandes. Por ejemplo, Blue Pulse, que se encuentra exhibida en el Australian National Gallery, mide 2,5 metros de ancho y 1,3 metros de altura. La número 11 la podemos encontrar en el MoMA de Nueva York y la Mujer Luna se encuentra en una colección de Venecia. Esto lo digo con el fin de demostrar que Pollock tiene sus obras en los mejores museos del mundo. Bueno, ¿qué hay de la vida de Mark Rothko? ¿Cómo fue su llegada a Estados Unidos y cómo eran sus obras? Bueno, pues hablando de Mark Rothkowitz, que ese es el nombre real, él es de una familia judía. Él nació a inicios del siglo XX y él emigró a Oregon. Él es de Letonia y esta vida fue muy probablemente debido al antisemitismo que se vivía en esa época. Ya en Estados Unidos él estudió a sus 20 años en la Universidad de Yale y en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Pero sin embargo, él se consideró siempre autodidacta. Y todo esto lo cultivó antes de la Segunda Guerra Mundial, en la figuración expresionista, y se empapó del espíritu de las vanguardias que veía y las exposiciones que organizaba el MoMA en esos días. Y ya como hacia 1940 él realizaba una pintura muy similar a las obras de Barnett Newman y de Adolf Gottlieb, próxima al surrealismo y plaga de formas biomórficas. Ya tras la guerra él empezó a investigar el color field painting, que es pintura de campos a color, abandonando ya poco a poco toda esta referencia figurativa con figuras más antropológicas. Y él empezó su propio camino que definiría su pintura.
Y dime, ¿se parecen en algo estos dos artistas, estas dos obras de arte, cómo pintaban, aparte de ser solamente un movimiento en conjunto? ¿Tenían algo más en Pues, común? pues siendo ellos dos participantes del expresionismo abstracto, se parecía que, bueno, el tamaño de sus obras, que era bastante grande, también las de Rothko eran de más de 2 metros de largo, pero la diferencia de él es que él ya se dedicaba a los campos de color rectangulares con unos límites indefinidos entre ellos. Son como colores borrosos que flotan suspendidos en un lienzo. Y eso pues lo que él buscaba era estimular las sensaciones místicas que él tanto buscaba. Y a partir de todo eso él se convertiría en una institución de arte americano, donde luego de conocer a Peggy Guggenheim, sus éxitos serían aún más notables. Y ya, pues finalmente en los años 60, él, pues en una crisis depresiva, él comenzó a pintar una serie más de acrílicos oscuros y pues luego él se terminaría suicidando. Claro, en estos dos casos ellos tuvieron vidas muy complejas, relaciones entre los vicios, las adicciones y el extremo de las emociones. Pollock, si tengo entendido, es el creador del movimiento artístico, es quien lo muestra principalmente. Tan único, tan complejo, con tanta fuerza. Digamos que las emociones que querían mostrar, los nombres de las obras no nos dicen mucho sobre aquello que de pronto ellos sentían en ese momento. Solamente podemos pensar e imaginarnos que era lo que pensaban según las circunstancias en las que vivían, según los tiempos en los que se hicieron famosas o se publicaron estas obras. Hablando de eso, creo que los oyentes les agradaría mucho escuchar acerca de las obras más conocidas de cada uno de estos actores. Para hablar de Pollock siempre debemos hablar de su obra número 5, que fue elaborada con técnica de aceite sobre fibra vulcanizada. Esta poseía un tamaño de 2,4 metros de ancho y 1,2 metros de altura. Con esto podemos evidenciar también que siempre las obras eran en un tamaño, entre comillas, muy grande. Muchos críticos afirman que en esta obra se puede ver a 13 mujeres bailando, pero la verdad es que es una obra en la que se puede observar un millar de realidades. Pues en realidad Pollock hizo esta obra en una era donde el mundo no tenía sentido, ¿por qué sus obras debían tener rock? La segunda obra que elegimos para discutir el día de hoy fue la número 11, o como muchos la llaman, Blue Pose, de 2,10 metros de largo y 4,50 metros de ancho. Es una de sus obras más grandes. Fue pintada en 1952, año donde ya había pasado la época dorada de las pinturas de Pollock. Sin embargo, esta fue un retorno repetitivo en la obra del dripping, pues repentinamente y extraordinariamente a sus máximos poderes volvió esta técnica, pues él había abandonado esa técnica dentro de la década de los 50. En el drip poderoso creó 8 líneas verticales, que crean un extraño y dinámico contraste con las líneas ondulantes del fondo. Y bueno, pues ya como veo que estamos cortos de tiempo, entonces haciendo como un resumen de las obras de Rothko, pues la primera es White Center, que también es de casi 2 metros de largo, es pintado al óleo y prácticamente la figura son 3 rectángulos, uno naranja en la parte superior, otro magenta en la inferior y pues como su nombre lo dice, uno blanco en el medio. Lo curioso de esta pintura es que llegó a ser la más vendida en el 2017 en la casa de subastas de Sotheby's en Nueva York, ya después de que David Rockefeller, con un precio de 72.8 millones de dólares, se la vendiera a la familia real de Qatar. Pues al ser una obra de expresionismo abstracto no se puede describir de una manera objetiva, pero sí se pueden describir emociones y pues personalmente a mí lo que me transmite es como un estado de serenidad y dulzura, incluso habiendo pequeños problemas, ya que pues en la pintura sí se pueden observar unos pequeños fragmentos oscuros. Y finalmente la otra será una que es denominada Entre Azules, que se describe como 2 cuadros o franjas de distintos tonos de azul, divididos por un tercer tono de azul, y estos 3 son rodeados por un cuarto tono de azul. Y pues lo mismo, a mí como lo que me transmite es serenidad y sí, tranquilidad al ver todas estas obras. Bueno, a todos nuestros oyentes les podemos agradecer por el tiempo que nos dieron y
Sobre todo gracias a nuestros acompañantes por permitirnos escuchar sobre uno de los movimientos artísticos más importantes de la época. Y antes de terminar, quería hacer una aclaración y es que a lo largo de este podcast me acabo de recordar que tuve un pequeño error, pues al comienzo dije que Blue Poles medía, si no estoy mal, 2 metros, y la realidad es que luego recordé, porque lo busqué para poder explicarlo un poco mejor, que mide 4 metros de largo y 2 metros 10 de largo. Sí, eso es bastante grande. Fue un pequeño error que tuvimos y pedimos disculpas, pero al mismo tiempo estábamos pensando en la número 11, que es la que tiene esas medidas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, gracias. Gracias a la persona que nos dijo por vía Gracias de a ti, redes Andrea, por sociales invitarnos. el error y gracias a ti por invitarnos. Gracias a todos nuestros oyentes por permitirnos hablarles sobre uno de los movimientos más importantes de toda la época. Bueno, a nuestra radio, muchas gracias y los esperamos de nuevo a la misma hora todos los días.